Este es su informe de noticias del jueves 10 de junio. El IRS envía 2.3 millones de pagos de estímulo en la última ronda. Los trabajadores han dejado 1.3 trillones de dólares en viejas cuentas de jubilación 401k. Aquí les tenemos todos los detalles. Los reclamos por desempleo en los Estados Unidos se acercan al territorio normal, cayendo a un mínimo de 376,000 nuevas aplicaciones. Los moderados de la Cámara de Representantes presentan un plan de infraestructura de 1.2 trillones de dólares. Menos niños y familias cruzaron a los Estados Unidos desde México en mayo. Y por último, los precios al consumidor PIB subieron un 5% en mayo. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. Se desembolsaron más de 2.3 millones de cheques de estímulo en el último lote de pagos, según el Servicio de Impuestos Internos. Eso eleva el número total de pagos en la tercera ronda a 169 millones, incluidos los pagos adicionales por cheques subestimados que ya se enviaron. Hasta ahora se han enviado aproximadamente 395,000 millones en pagos de estímulo, alrededor del 88% de los 450,000 millones destinados al alivio directo, dijo el IRS en un comunicado ayer miércoles. Se enviaron más de 900,000 pagos a personas que anteriormente no tenían información archivada en el IRS, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos. Este lote también incluyó más de 1.1 millones de pagos adicionales o plus-ups para las personas que tenían su tercer cheque de estímulo calculado en base a su declaración de impuestos del 2019, pero que ahora son elegibles para un mayor pago. Aproximadamente 1.2 millones de los pagos se depositaron directamente en las cuentas bancarias de los estadounidenses, mientras que los pagos restantes se enviaron por correo como cheques de papel o tarjetas de débito prepagas. Los pagos futuros se destinarán a personas que anteriormente no tenían su información archivada con el IRS, pero que ha presentado una declaración junto con las personas que califican para los pagos adicionales. Se espera que alrededor de 158.5 millones de hogares reciban el tercer pago en virtud del nuevo acuerdo de estímulo, un recuento que no incluye los pagos adicionales según la Casa Blanca. En otras noticias, muchos estadounidenses se están dejando atrás sus cuentas de jubilación 401k con empleadores anteriores cuando hacen la transición del trabajo, olvidando potencialmente cientos de miles de dólares en ahorros que podrían aprovechar en sus años dorados. Los trabajadores han dejado cuentas 401k por un valor de 1.3 trillones de dólares en mayo del 2021. En una escala por persona, cada cuenta tiene un saldo promedio de 55,000 dólares, que en el transcurso de toda una carrera podría sumar a casi 700,000 dólares en ahorros para la jubilación perdidos, según el Departamento de Trabajo. La perspectiva a largo plazo para los planes 401k abandonados está a punto de volverse aún más complicada, ya que se espera que los millennials, la generación más grande del país, cambien de trabajo hasta 12 veces a lo largo de sus carreras. Hay un par de razones por las que la gente deja atrás los viejos 401k y gran parte tiene que ver con un sistema obsoleto y torpe que crea obstáculos administrativos. El proceso engorroso y de la vieja escuela de refinanciar los ahorros para la jubilación se ha mantenido relativamente sin cambios desde la década de los 80. El trabajo preliminar implica enviar un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos de su antiguo empleador,
llamar al proveedor del 401k y devolver la documentación notariada generalmente por fax o correo. Frente a esos vientos en contra, aproximadamente 3 millones de estadounidenses al año pierden su 401k. En otras noticias, las solicitudes semanales iniciales de desempleo cayeron en 9,000 a 376,000 en la semana que terminó el 5 de junio, informó hoy el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Ese es el nivel más bajo de reclamos desde marzo del 2020. Mientras tanto, el número de personas que ya reciben beneficios estatales por desempleo se redujo en 258,000 a 3.5 millones ajustados estacionalmente en la semana que finalizó el 29 de mayo. Unos 5.2 millones de personas que han agotado la compensación estatal también estaban recibiendo los $300 adicionales por semana en beneficios federales. El programa federal termina en septiembre y más de 2 docenas de estados van a terminar el programa temprano a partir de esta semana. En otras noticias, un grupo bipartidista de moderados de la Cámara de Representantes presentó ayer miércoles un plan de infraestructura de 8 años y $1.2 trillones diseñado para ayudar a romper el estancamiento de meses sobre la principal prioridad legislativa nacional del presidente Biden. El marco ofrecido por el Caucus de Solucionadores de Problemas de 58 miembros requiere más de $959 mil millones para infraestructura tradicional. En los próximos días, el grupo ofrecerá propuestas sobre cómo pagar por el paquete, pero no respalda los aumentos de impuesto que quiere Biden y los progresistas. Aproximadamente $762 mil millones del paquete representan nuevos gastos. El impacto del plan de solucionadores de problemas aún está por verse. El grupo había desempeñado un papel importante para romper el estancamiento bipartidista que había estancado un enorme paquete de ayuda para el coronavirus en diciembre, lo que llevó la adopción de $900 mil millones en nuevos gastos COVID-19. El nuevo marco llegó el mismo día que el Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara, encabezado por el representante Pete DeFazio, demócrata de Oregon, comenzó un margen de ganancia maratónico de un paquete de $547 millones para financiar proyectos de infraestructura durante los próximos 5 años. Para complicar el debate para la Casa Blanca, los demócratas liberales ya se han quedado sin paciencia con las negociaciones republicanas, alegando que los republicanos simplemente están tratando de alargar las conversaciones para evitar que se consideren otras prioridades demócratas. En otras noticias, los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, de los Estados Unidos, ayer miércoles mostraron que menos niños y familias cruzaron a los Estados Unidos desde México en mayo. El número de niños no acompañados en mayo llegó a 14,158, el tercer número más alto registrado para el mes de mayo, mostraron los datos. Sin embargo, el número disminuyó desde abril, cuando el CBP vio a 17,148 menores no acompañados. El número de familias también se redujo en casi 6,000 a 50,228, las cuales cruzaron la frontera en abril, y 44,700 en mayo. La administración de Biden ha enfrentado críticas de ambos lados del pasillo por su manejo de la frontera. Los cruces totales están cerca de los máximos de 20 años. En general, los cruces entre mayo y abril vieron pocos cambios, con mayo con 180,034 y abril con 178,854.
Bajo la administración de Biden, ninguno de los niños no acompañados el mes pasado fue rechazado, pero el 20% de las familias fueron rechazadas y el 90% de los adultos solteros fueron rechazados. Y por último, los precios al consumidor subieron un 5% en los 12 meses previos a mayo, un hallazgo que es más alto de lo esperado y que seguramente suscitará preocupaciones sobre la inflación que ya están siendo expresadas por los legisladores en Washington. El índice de precios al consumidor, IPC, un indicador de la inflación que se observa de cerca, subió a la tasa anual más rápida desde el 2008 a medida que los proveedores luchaban por mantenerse al día con la demanda en fuerte aumento. Según datos publicados hoy jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales BLS, los nuevos datos de inflación se producen cuando el presidente Biden y la Fed enfrentan una presión cada vez mayor para actuar sobre la inflación. Los legisladores republicanos han argumentado que la combinación del proyecto de ley de estímulo de marzo de Biden y el estímulo monetario de la Fed y el gasto futuro potencial podría llevar a los Estados Unidos a una espiral inflacionaria. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.